Le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso y le comento que en estos momentos se dará continuidad a las comparecencias de los aspirantes que están interesados en integrar el órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y de protección de datos personales. Yo lo invito a que le dé seguimiento y nos acompañe, asimismo que siga bien informado de todo el acontecer legislativo. Antes que todo, mi reconocimiento a esta práctica republicana y mi agradecimiento a las organizaciones sociales, a las asociaciones de profesionistas en administración pública y desde luego a colegios de doctores en Derecho por haber propuesto mi nombre ante la Junta de Coordinación Política. El desarrollo integral, humano y sustentable de nuestro país ha sido una aspiración varias veces postergadas por varios obstáculos que se presentan cotidianamente. Entre esos obstáculos tenemos la corrupción. Corrupción que genera impunidad, impunidad que genera delincuencia, delincuencia organizada y delincuencia organizada que genera inseguridad. Hay varios esfuerzos para hacer frente a este tremendo problema del país, que es la corrupción. Y entre estos grandes esfuerzos, desde luego se encuentra la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y desde luego la acción de garantizar el derecho de acceso a la información. Este derecho es un punto de partida que debe complementarse con otras estrategias. Por sí solo, creo que no es suficiente. En 5 de mis libros he hecho propuestas de estrategias para esos efectos. En mi libro de Reconstrucción Constitucional del Estado Mexicano propuse la creación de los tribunales de responsabilidades en el ejercicio público, precisamente con una reforma constitucional del título cuarto a efecto de lograr acción ciudadana para lograr corregir y lograr la transparencia y corregir la reiterada corrupción que existe en nuestro país. Obviamente que esto sustituiría el juicio político ante el Congreso y sustituiría el procedimiento administrativo ante el Ejecutivo, que sean tribunales los que realmente juzguen el actuar de los servidores públicos. En mi libro Nuevo Pacto Nacional hice una propuesta al efecto de lograr que en México tengamos la autoevaluación del Estado mexicano. La autoevaluación a través de la queja ciudadana. ¿Cómo lograrse? Precisamente enriqueciendo las comisiones de derechos humanos y convirtiéndonos también en órganos de autoevaluación. A efecto de que instituciones que no funcionan, que son reiterativas y reincidentes en la violación de derechos humanos, sean reformadas o de plano sustituidas. En plan preventivo y también a partir del derecho de acceso a la información, propuse en mi libro de Derecho Político Electoral 2 figuras muy importantes. Una, que es el programa compromiso que debe presentar todo ciudadano al registrarse, más una declaración patrimonial y el origen de ello para participar en las contiendas políticas. De no cumplir con el compromiso sustraído con la ciudadanía, tener la ciudadanía la oportunidad de revocar el mandato. Entonces, otra figura que propongo es la revocación de mandato en caso de corrupción y incumplimiento de los compromisos contraídos ante la ciudadanía. También también de manera complementaria como una estrategia, propusimos en mi libro de compendio de legislación comentada del Poder Judicial una reforma profunda
de la Administración de Justicia, a efecto de que los juzgadores, en caso de este servidor soy juzgador, soy magistrado, seamos también juzgados por la sociedad. Entonces, aquí pueden ustedes encontrar todas las estrategias para complementar este derecho de acceso a la información y lograr precisamente corregir la corrupción en la Administración de Justicia. De manera integral, considerando que el problema de la corrupción es un problema muy complejo, propuse en mi modelo transuniversal del derecho y del Estado, que me publica Porrúa, una reforma muy importante a efecto de lograr la aplicación de una nueva teoría en materia de estructuras del Estado, la teoría de la clasificación del supremo poder de la sociedad. ¿Por qué? Porque la teoría de la división de poderes ya no funciona. El ejemplo es precisamente este órgano constitucional autónomo, que en dónde podemos ubicarlo. Igual con otros órganos constitucionales autónomos, ¿dónde podemos ubicarlos? Es necesario nuevas estructuras. Estamos proponiéndonos en este modelo, y en este modelo, dentro de las nuevas estructuras, estamos proponiendo la función educativa y de comunicación humana, a efecto de promover abundancia de valores para combatir los antivalores. También con una función esencial, la propuesta es de crear la función de Procuración de Justicia y Seguridad, a efecto de que la Procuración de Justicia y la Seguridad no se vean viciados por la influencia de colores o de partidos, como una función independiente del Estado, que se conjugaría con la función de autoevaluación del Estado, y desde luego aquí se incluirían 4 poderes, los clásicos que ya conocemos, y estaríamos insertando el poder electoral, que obviamente quedaría en manos del nuevo Instituto Nacional de Elecciones. Hay muchas acciones que tenemos que implementar y desde luego por las limitaciones de tiempo solamente quiero puntualizar que el objetivo fundamental de mi plan de trabajo que les hice llegar oportunamente es el de promover en el Instituto articulación de esfuerzos, optimización de recursos y autoevaluación interna y externa de conformidad a las tareas encomendadas y aplicando exhaustivamente la legislación. Desde luego, aplicando el control de la convencionalidad en esta materia. Y entre las acciones inmediatas que considero más urgentes sería la de privilegiar las solicitudes de información electrónica para el efecto de reducir las solicitudes de información manual y con eso reducir el personal, porque es necesario precisamente optimizar recursos. Igualmente, implementar un sistema permanente de autoevaluación, no solamente al interior del instituto, sino en las relaciones interinstitucionales que tiene el instituto. Hay varios aspectos, pero aquí termino mi exposición por las limitaciones de tiempo. Por su atención, señoras senadoras, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, licenciado Ponce de León. Muy interesante la vasta actividad en publicaciones y editoriales que ha tenido. Señor, yo sí quisiera pedir, por favor, que nos destacara en particular tanto las publicaciones como la experiencia que ha tenido en el tema de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y protección de datos personales, porque de lo que desprendemos de toda la información presentada, pues fundamentalmente está vinculado con su experiencia como magistrado del Tribunal Agrario, sí, y sin lugar a dudas también temas de carácter constitucional y judicial. Sería muy interesante, aparte de las 2 propuestas que nos ha formulado sobre privilegiar la información electrónica y favorecer el esfuerzo de autoevaluación y elaboración externa,
externa que nos puntualizara justamente los temas vinculados con los motivos de la convocatoria que hoy nos ha citado. Sí, como no. Gracias. Sí, Gracias. hacemos las preguntas en bloque, doctor, y al final. Muy amable, doctor. Senador Arely. Doctor, bienvenido al Senado de la República. Y yo quisiera insistir en la pregunta que hice hace unos minutos, es ¿cuál es la diferencia, por ser un tema de especial importancia para este organismo garante, qué diferencia, si la hay, existe en la prueba del daño, entre la prueba del daño y la prueba del interés público? Y yo quisiera saber qué casos conoce usted en los que el IFAI haya decidido aplicando la prueba del daño o aplicando el interés público. Quisiera ver si tiene algunos casos concretos que me podría facilitar. Gracias. Gracias, senadora Arely. Doctor, ahora sí, si nos hace el favor de tomar una de las preguntas que está en la urna del lado izquierdo, leerla y a continuación ya puede responder en el orden que usted desee. Y faltó nuestro compañero el senador Javier Corral, que también desea preguntarle. Muchas gracias. El Sexto Constitucional duplicó en la reforma pasada el número de sujetos obligados y ha extendido la obligación a entidades que parecían estar compitiendo por el dudoso honor de ser excepciones en términos del derecho de acceso. Partidos políticos, cámaras del Congreso, sindicatos. Las zonas, vamos a decir así, que se retrasaron en términos de la obligación que se impuso a otras entidades del Poder Ejecutivo. ¿Hasta dónde el acceso a la información en sindicatos? ¿Hasta dónde en partidos? ¿Hasta dónde en el Congreso? Por sus respuestas, doctor, muchas gracias. Gracias. Ahora sí, adelante, doctor. Si nos hace favor de leer primero la pregunta y luego ya contestar en el orden que usted desee. Sí, con todo gusto. 30. A raíz de la reforma constitucional, las personas morales que reciban recursos federales son sujetos obligados. Deben diferenciarse las obligaciones de estos del resto de los sujetos obligados, como son las dependencias y entidades. ¿Cómo debe ejercerse el derecho de acceso a la información respecto de las personas morales que reciban y ejerzan recursos públicos? Bien, sobre esta mi respuesta es que no deben diferenciarse. Todo ente que maneje recursos públicos debe estar sujeto precisamente a la reglamentación y al derecho de acceso a la información. Se busca transparencia de los recursos. Hay que checar hasta dónde van los recursos y cómo se aplican, y desde luego si van a personas morales, pues hay que revisar esas personas morales, sea de la naturaleza que sean. En cuanto a la pregunta que me hace el señor senador Alejandro Jesús Encinas, gracias, señor senador, le quiero señalar a usted que efectivamente esta exposición que yo hice obedece a que el derecho de acceso a la información debe complementarse. No es suficiente nada más que con los ciudadanos tengamos la información. Los ciudadanos debemos además tener instrumentos para aplicar esta información de manera concreta. Si un ciudadano tiene una información y sabe que hay un tribunal de responsables especializados en el servicio público y que puede inmediatamente realizar una acción ante ese tribunal con esa información que tenga, se puede inmediatamente sancionar a ese servidor y abonar en el combate a la corrupción y desde luego abonar a la cultura de la transparencia y a la cultura de la rendición de cuentas. Por esa razón, estas estrategias que yo he propuesto son complementarias al derecho de acceso a la información.
Si nos vamos al aspecto político, es preventivo. Lograríamos mucho si los mejores ciudadanos estuvieran al frente de las instituciones republicanas. ¿Cómo lograr que los mejores ciudadanos estén al frente de esas instituciones republicanas? Estableciendo candados desde el inicio, desde que van a campaña, desde que se van a registrar. Y en ese registro deben de comprometerse, un programa compromiso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ofrecer a la ciudadanía? Un programa compromiso. Pero además, a ver, ¿cuál es tu patrimonio? ¿Qué tienes? Pero además, a ver, ¿cómo lo obtuviste? ¿Cuál es el origen de ese patrimonio? Por eso es complementaria. El derecho a la información, si tengo la información, voy a complementarme, ¿verdad?, con esos instrumentos complementarios que yo pongo a la consideración de ustedes. Igual complementario es la autoevaluación. Si proponemos, si logramos en México tener una institución autoevaluadora del Estado, como es una función autoevaluadora del Estado, créanme ustedes que no nos desviaríamos de los fines y los valores del Estado. Estaríamos acercándonos, estaríamos siempre en congruencia con los fines del Estado. Porque esa desviación es muy peligrosa. Cuando en un país se va desviando poco a poco la sociedad de gobierno en cuanto a los fines del Estado, vienen los conflictos, las revoluciones. Pero si hubiera una función autoevaluadora del Estado, lograríamos estar adecuando permanentemente el Estado a sus fines y al sentir y pensar de la sociedad. Por eso la función autoevaluadora es tan importante como complemento contra la corrupción. Es un complemento muy importante, ¿no? Ahora, otro complemento, otra estrategia, la estoy señalando en la administración de justicia. Es la justicia una aspiración de todos los mexicanos, la seguridad jurídica, pero cada día tenemos tribunales. Y es triste decirlo, soy magistrado, pero quiero decirles que tenemos una justicia demasiado formalista. Debemos hacerla más accesible a la población, más directa, más inmediata. Y además, en esa idea, yo siempre he dicho a mis colegas que en todo tribunal los magistrados debemos de estar obligados a insertar una invitación, una bienvenida a la Casa de la Justicia y además decirles que el magistrado podrá atenderlos de inmediato sin previa audiencia y de manera pública. Prohibir de una vez por todas que en los despachos de los magistrados y de los juzgadores puedan entrar alguna de las partes. Eso es un vicio tremendo. Hay un código de ética, pero no, debe ser un código de conducta y obligatoria para todo servidor. Y además, buscar la manera de que las resoluciones sean siempre resultados de análisis colegiados. Son muchas acciones que tenemos que implementar porque el mal es muy grave, la corrupción es muy grave. Y para arribar a la transparencia no es fácil, de haber una fórmula para ello. Entonces, hay muchos aspectos que deben de hacerse. Podríamos seguir en abono a la pregunta del señor senador, pero yo creo que por también limitaciones de tiempo, podría decir muchas cosas, pero por limitaciones de tiempo, en esta inquietud, creo que podríamos pasar a la siguiente pregunta. Y es en cuanto a la diferencia entre la prueba de daño y la de interés público. ¿Qué hacer? Aquí hay un conflicto del interés privado y el interés público. El interés general de la sociedad está por encima de todos los intereses particulares. Creo que la interpretación debe ser siempre la prueba de interés público debe prevalecer.
Sin embargo, pues no quiere decir que seamos totalmente, creo que cada caso requiere del análisis concretos para realmente arribar a una objetiva verdad, porque es acción de juzgar. Y efectivamente el instituto tiene la acción de juzgar en torno precisamente a un derecho fundamental, que es el de acceso a la información. En cuanto a los sujetos obligados que hace referencia el señor senador Javier Corral, es plausible que se haya extendido a todo ente que maneje recursos provenientes de nuestros impuestos. Nos parece que esta reforma está fortaleciendo a este órgano garante del derecho de acceso a la información. Y enhorabuena por esas decisiones tomadas en el seno del Congreso. Y finalmente la pregunta que me hacía el señor senador Pablo Escudero, allí sí me gustaría, no sé si pudiera volver a reformularme o así. Era la de la sociedad civil, doctor. Perfecto, muchas gracias. Por eso es que sí, se nos pasó el detalle, ¿verdad? Pero muchísimas gracias. No sé si tengan alguna otra consideración, estoy para servirles. Muchas gracias, doctor. Usted es muy amable. Le agradecemos que se haya inscrito a esta convocatoria pública y abierta para pertenecer al órgano garante, y también le agradecemos las opiniones que ha vertido este día. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo dejo a la consideración de las Comisiones Unidas estas obras que pues contienen las reflexiones que he hecho mención el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, y le pediremos a la Secretaría Técnica que para que nadie se vaya a llevar los libros, se vayan a la biblioteca del Senado, por favor, se ven interesantes. Gracias. A continuación tenemos al licenciado Eduardo Barrientos Rangel. Faltan algunos minutos para su hora, pero ya está aquí con nosotros el licenciado Sergio Antonio Moncayo González. Le pediríamos, si es tan amable, si ya está aquí con nosotros, que pasara y vamos adelantando un poco las audiencias, toda vez que faltaban algunos minutos para el otro compareciente. No ha llegado, porque faltan 3 minutitos para no vaya a ser. ¿Botellito de agua? Moncayo. Maestro, sea usted bienvenido al Senado de la República. El formato, que usted ya lo conoce, se lo explicamos nuevamente. Tendrá 5 minutos para presentar su programa de trabajo o para hacer las consideraciones que usted desee hacer a los senadores. Después de ello, una batería de preguntas y respuestas, si así lo desean hacer los senadores de la República, incluyendo, le pediremos que de la urna que tiene de su lado izquierdo, en ese momento tome una pregunta, la pueda leer y al final pueda contestar en el orden que usted desea hacerlo. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Qué amable. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias a la reunión de Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, Estudio Legislativo Segundo, muchas gracias por estar aquí en esta mesa y escuchando a los ponentes que estamos en este momento. Yo iniciaría comentando rápidamente que no pasemos un poco por alto que se trata de un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, de acuerdo a cómo lo maneja la ley.
Asimismo, las competencias de conocer asuntos relacionados en acceso a la información pública y protección de datos personales ante cualquier autoridad, entidad, órgano o organismo que forme parte de alguno de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. Y obviamente conocer los recursos que interpongan los particulares respecto a las resoluciones de los mismos organismos. En este sentido, yo formularía un programa de trabajo que, en consecuencia de la reciente reforma que amplía las atribuciones del IFAI o del Instituto Garante, cualquier programa de trabajo pasa por preparar al organismo para poder desempeñar las mismas con eficacia y éxito. De acuerdo con esto, se proponen los siguientes lineamientos de actuación. Línea de actuación destinada a los nuevos sujetos obligados. Número 1, análisis y revisión de la actual estructura del IFAI con el fin de adecuarla a las nuevas atribuciones del mismo organismo. Número 2, diseño de campaña de comunicación, recursos, mensajes y canales cuyo objetivo sea que los nuevos sujetos obligados se sensibilicen en el cumplimiento de la ley. Número 3, un diseño de campaña de formación para los nuevos sujetos obligados en coordinación con ellos, definición de estrategias formativas y optimización, y una vez definidas las campañas citadas y puestas en funcionamiento, realizar un análisis en su eficacia con el fin de determinar el desempeño de los recursos destinados, así como el cumplimiento de los objetivos establecidos. Una segunda línea de actuación sería fortalecer la seguridad de la información en el IFAI o en el organismo garante. Con número 1, revisión de los estudios de vulnerabilidad respecto de los sistemas de información que tiene el órgano garante existentes. Número 2, análisis de riesgos en materia de seguridad de la información, incluyendo todos los entornos, casos de seguridad física, recursos humanos, etcétera. Número 3, definición de plan de acciones para implementar los controles que mitiguen el riesgo hasta un nivel aceptable, implementación de controles y evaluación de la eficacia de los mismos. Número 4, un diseño e implantación de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Una tercera línea de actuación sería en materia de protección de datos personales. Número 1, potencializando el mecanismo de autorregulación mediante un diseño de campaña de comunicación, un seguimiento de los esquemas de acreditación y certificación, generando lineamientos y criterios y la medición de la eficacia del mecanismo. Y número 2, incrementando, desarrollando y ampliando los acuerdos internacionales en materia de protección de datos personales. Una vez logrado estas líneas de actuación, yo propondría realizar un proyecto integral de transformación con líneas de actuación muy claras. En las áreas de actuación tenemos el marco normativo, procesos, productos y servicios, un desarrollo de la cultura de la transparencia, indicadores de resultados, comunicación e imagen social, desarrollo del personal, capital intelectual, innovación, investigación jurídica y tecnologías de la información. Así, el derecho de acceso a la información se traduce en el derecho que tienen las personas a preguntar y los funcionarios que tienen la obligación de responder de primera mano, veraz y oportuna, que el gobierno representa a la sociedad y que debe a la sociedad y rendir cuentas. Se trabajaría sobre las premisas o 3 premisas de la información, que es que toda decisión gubernamental sea documentada, que todo documento sea ordenado y archivado y que el acceso a ese documento sea sencillo y expedito para cualquier ciudadano. Es indiscutible también que en los últimos años ha habido una transformación muy grande y con las reformas que hubo obviamente al 16 Constitucional y 73, pues la materia de datos personales ha crecido y debemos regular indiscriminado uso de la tecnología que a veces pone o usa fines distintos a aquellos para los que fueron recabados. Mi compromiso
es trabajar incansablemente para seguir siendo autónomo en la toma de decisiones, ajeno a toda injerencia externa, especializado e imparcial en la tarea que fuera encomendada de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y de resolver sobre los procedimientos de revisión en dichas materias. No sin antes comentar que obviamente un punto importante es los gobiernos abiertos. Este proceso que requiere un compromiso entre gobierno y ciudadanía es muy importante seguirlo llevando a cabo. Podrán existir métodos, podrán existir propuestas. Yo platicaría dos propuestas o dos temas que me han llamado la atención en gobiernos abiertos. Aquellas donde la información fluye al ente de gobierno o el sujeto obligado, él la usa, la encripta y él la entrega. O el segundo, que es con el que más coincido, es aquella que información que entra al gobierno, pero de la mano del ciudadano con el ente o sujeto obligado, la transforman juntamente y la ponen a disposición del ciudadano para que puedan utilizarlo. Yo, si me permiten, pudiera expresar, para mí en lo personal, la palabra transparencia no significa nada sin la rendición de cuentas y el acceso a la información. Rendir cuentas es un punto importante que tenemos que llevar a cabo como sujetos obligados y como servidores públicos. He escuchado en estas mesas que hablan mucho de corrupción. La corrupción creo que es un tema importante a tratar, pero creo que es una función primordial de este órgano autónomo, el poder capacitar a los sujetos obligados, educar a los entes públicos y poder que convivan con la ética y la transparencia para que tengan una rendición de cuentas. Sería todo lo que pone. Muchas gracias, maestro. Debo registrar a la senadora Pilar Ortega y a la senadora Arely Gómez y al senador Alejandro Encinas. Senadora Pilar Ortega. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Vemos que dentro de su experiencia, pues está haber sido parte del órgano garante en el estado de Nuevo León y por ello me gustaría preguntarle qué opina de esta facultad de atracción establecida en la reforma constitucional, cuáles serían sus alcances y sobre todo pensando que estas modificaciones se dan justamente por la idea de que muchas veces en las entidades federativas no se tiene esa independencia y creo que ahora esta reforma lo garantizará, que efectivamente tengan esta independencia de cualquier poder del Estado. ¿Cuál es, en su opinión, el alcance que deberá tener esta reforma y los casos en que deberá aplicarse? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Arely Gómez. Buenas. Bienvenido al Senado de la República. Gracias. Y me gustaría, conforme a la norma, los sujetos obligados no están obligados a la formulación de documentos ad hoc para responder a las solicitudes de información. ¿Cómo armonizaría este precepto con la necesidad de otorgar información veraz y de calidad que permita arribar a un estado de rendición de cuentas? Y relacionado con el mismo tema que también usted lo hizo valer en su ensayo y ahorita nos los ha comentado, que va de la mano transparencia, rendición de cuentas, es ¿qué mecanismos estima usted que deben fortalecerse para que el acceso a la información pública gubernamental sirva para una efectiva rendición de cuentas? Muchas gracias. Gracias. Sergio Antonio. Gracias, senadora Arely. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, maestro Sergio Antonio Moncayo, bienvenido. Bueno, en el mismo sentido del planteamiento de la senadora Pilar Ortega, pero con una orientación distinta. Usted ha tenido experiencia en los órganos de acceso a información desde el municipio de Monterrey y en el estado de Nuevo León. Y la pregunta ligada con esa experiencia, y toda vez que estamos en la discusión, en la elaboración y discusión de una ley general de acceso a la información,
es cuál debería ser las normas básicas que regulen la distribución de competencias y la relación entre el IFAI y los órganos garantes locales, cuando, como lo ha señalado bien la senadora Ortega, hoy el IFAI tiene la capacidad de atracción en caso del incumplimiento de sus responsabilidades en los órganos locales. Gracias. Gracias. Maestro, si fuera tan amable de sacar del lado izquierdo de la urna una de las preguntas, leerla y luego, si a continuación, si nos hace el favor de contestar todas las preguntas en el orden que usted desee. Gracias. ¿Los periodistas están sujetos al régimen de protección de datos personales? ¿Puede cualquier persona que ha sido objeto de una noticia solicitar el ejercicio de sus derechos arcos ante la prensa? Bueno, creo que esta es una pregunta, la verdad, muy interesante y que nosotros mismos hacia el seno de las mismas comisiones nos hemos hecho. Y por ahí comentaba Carbonell también en su momento que efectivamente es un derecho que tiene el ciudadano o que tenemos como ciudadanos de interponer ante el periodismo o las noticias el derecho arco, el derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición. Por ahí tengo, si mi mente no falla, tengo bien entendido, por aquí hay una ley que habla sobre la imagen de la persona en el Distrito Federal, ley que no existe en algunos otros estados, pero que pudiera amparar parte de lo que viene siendo la protección de los datos personales que se utiliza ante los medios de comunicación. Sí están sujetos al régimen de protección de datos personales en posesión de particulares, desde mi punto de vista. La facultad de atracción de los alcances de independencia se hablaba, porque me tocó vivirlo dentro de lo que viene siendo la Confederación Mexicana de Acceso a la Información, la COMAIP, y nuestras relaciones con las comisiones de los estados. Hubo una, pues se podría decir que un poquito de reticencia al principio, pero más que nada por las autonomías que se dejaban entrever entre el órgano federal, los órganos estatales. La verdad se llega a la conclusión, si me permiten decirlo de esta manera, que el que nada debe, nada teme, y en efecto, al llevar a cabo en las comisiones de los estados los procedimientos conforme marca la ley, apegado al derecho y estricto, pues no tiene nada que ver que tengamos una facultad en un órgano federal de atracción de documentos. Más bien, creo, se le da al ciudadano una oportunidad más de defenderse ante tales situaciones, más debería, desde mi punto de vista, no entorpecer los tiempos para que sea expedito en este sentido. De las obligaciones que tienen los sujetos obligados o que no tienen de hacer o formular papelería cuando no la tienen, efectivamente hay un tema que se me pasó comentar, que me quedé a lo mejor corto en esto, que es el tema de archivos. Creo que habría que trabajar definitivamente, como bien lo han platicado ustedes, en una ley general, obviamente, de acceso, una ley general de protección y una ley general de archivos, pero a la vez tener una buena coadyuvancia entre la legislación de archivo y los estados. Yo pudiera comentar que por sí el Estado de Nuevo León al día de hoy no tiene una ley de archivos, tiene un reglamento de hace más de 15 o 20 años o mucho más, y no hay una ley de archivos en el Estado. Y nos hemos dado, pues sí, a la tarea, desgraciadamente, de andar buscando información, o a veces que el mismo ciudadano no la pueda proporcionar, para exigírselas a las autoridades cuando manifiestan que no la tienen. Y, si me permiten, los mecanismos para fortalecer la eficacia de la rendición de cuentas, siento yo que uno es el poder trabajar con la ciudadanía de la mano, servir de puente entre ciudadanía y gobierno para que puedan ellos trabajar y ejercer su derecho de acceso a la información, y trabajar también, como lo mencionaba, de la mano con las instituciones gubernamentales para los gobiernos abiertos. Creo que logrando los gobiernos abiertos podemos tener una rendición de cuentas más limpia, más lisa y llana. Sería, si hay otra pregunta. Gracias. Eso sería todo, maestro Sergio Antonio Moncayo González. El Senado de la República le agradece su participación en este procedimiento y también le agradece sus opiniones que ha vertido en esta mesa y sus aportaciones el día de hoy. Muchas gracias. Qué amable.
Me informan que ya está con nosotros el maestro Eduardo Barrientos Rangel. Le pediríamos si es tan amable de ocupar el espacio. Sí, me dice que sí, no estaba completo. Sí. A la Secretaría Técnica tenemos al maestro Eduardo Barrientos, que ya estaba aquí hace 2 minutos, ¿no? Estaba sí, de hecho, pero ya vino y se volvió a salir. Se volvió a salir. Bueno, por favor, sí estamos. Buenas tardes. Maestro Eduardo Barrientos Rangel, sea usted bienvenido al Senado de la República. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. El formato usted ya lo conoce. Tendrá hasta 5 minutos para platicar o exponer su plan de trabajo o las ideas que desea hacer, hasta por 5 minutos. Al final, un bloque de preguntas por los senadores de la República, si así desean hacerlo, y también el tomar de la urna que está a su lado izquierdo, en ese momento, cuando sea el momento de las preguntas, una de las preguntas que la sociedad civil ha hecho llegar. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, senadores y senadoras de la República. Soy un ciudadano mexicano interesado en el tema. He tenido el privilegio de ser servidor público en la Administración Pública Federal y ahora, desde las ONGs, fundé una organización civil llamada Un México Libre de Dudas, interesada en el tema de transparencia, rendición de cuentas, aspectos anticorrupción. Me entusiasma la evolución que ha tenido el derecho de acceso a la información y la transparencia desde la primera reforma en 1977, donde ya el Estado mexicano tuvo la intención de transparentar la información y agregó al artículo 6 la frase de que el Estado garantizará el derecho de acceso a la información. Sin embargo, esta primera reforma fue una buena intención, pero el Estado no aclaró de qué forma garantizaría este derecho y tampoco nos dio a los ciudadanos la forma de poder ejercerlo. Es así que posteriormente, en 2007, fue cuando, anteriormente en 2002 se da una ola de transparencia a nivel internacional y es cuando surge la ley en México, en 2002, federal de transparencia y acceso a la información pública. Por demás es interesante ya los temas que se vienen manejando en esta ley. En ese entonces yo era funcionario público en la Secretaría de Salud y en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Tuvimos que ajustarnos a esa primera iniciativa que todavía es vigente de 2002. Me entusiasmó también mucho ver en 2007 la reforma constitucional y ahora esta que la refuerza de 2014 sobre la transparencia y acceso a la información, principalmente porque había mucha disimilitud en los diferentes estados de la República por la misma ley. En la misma ley. Bueno, es interesante ver esta evolución. Bueno, yo como servidor público he tenido el privilegio de servir a la gente en la Secretaría de Salud, ahora en la ONG Un México Libre de Dudas, y estoy interesado porque me interesa servir a la gente, me interesa que la gente esté informada, porque yo creo, en la medida en que el ciudadano, el gobernado tenga toda la información, habrá menos actos de corrupción. Y al haber menos corrupción, evidentemente, podremos tener un país más desarrollado. Y eso es lo que me entusiasma y eso beneficiará a la gente y tenemos un país más desarrollado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Tengo a la senadora Arely Gómez. Sí, gracias. Pues bienvenido al Senado de la República. Gracias, senadora. Maestro Eduardo Barrientos, a mí me gustaría preguntarle, desde su asociación en la cual es usted presidente fundador, Un México Libre de Dudas, usted menciona que promueve la participación ciudadana en asuntos de interés público, la transparencia en el uso de los recursos públicos, la rendición de cuentas, políticas públicas anticorrupción, el vínculo con las autoridades y el apoyo y fomento a programas de bienestar social. Me gustaría preguntarle
desde esta asociación, ¿cuántas consultas de transparencia ha realizado ante el IFAI? Y lo mismo, ¿cómo considera usted que han sido las respuestas que este órgano garante le ha dado? Y si estas respuestas le han servido a usted en lo personal como presidente de esta asociación para la rendición de cuentas o así como para plantear políticas públicas anticorrupción. Gracias. Muchas gracias por su atención. Senadora Gracias. Pilar Ortega. Gracias. Muchas gracias y bienvenido al Senado de la República. Gracias. A mí me gustaría que me pudiera decir, en su opinión, cuáles son los retos que tenemos por delante en la reforma reciente a la Constitución en materia de transparencia, que se tienen que serán delicados de implementar en la ley secundaria, cuáles vislumbra que serán los principales retos y la dificultad de los mismos. Muchísimas gracias por sus respuestas. Sí, gracias. Senadora Arely Gómez. Perdón, senador Alejandro Encinas. Perdón. Sí, de manera muy puntual, derivada de su experiencia en el sector salud y en particular en medicina genómica, ¿cuáles son a su juicio los principales obstáculos de acceso dentro del sector salud y particular en el tema de medicina genómica en estos momentos en el país? Gracias. Ahora sí, maestro, si nos hace el favor de tomar de la urna una de las preguntas, si es tan amable de leerla de manera inmediata y luego ya contesta en el orden que ustedes deseen. ¿Cuáles deben ser las funciones del Consejo Consultivo que contempla la reforma constitucional? Gracias. Bueno, son 3 preguntas y la cuarta que saqué de la una. La Asociación Civil Un México Libre de Dudas, sí hemos realizado solicitudes de información, pero principalmente hemos llegado a cerca de 1 millón de personas, tenemos más de 10,000 seguidores en nuestra página. Y la función es, tenemos una persona que conoce el tema y estamos constantemente con los ciudadanos orientándolos en cómo deben dirigirse a las unidades, a los comités de información y a las unidades de enlace, qué tipo de preguntas deben de hacer, qué tipo, si en un momento dado les no aclarar sus respuestas, porque hemos tenido gente que ha planteado preguntas y posteriormente los orientamos para que puedan hacer la pregunta correcta y obtener la información. Hemos tenido mucha comunicación entre la sociedad civil y la página. Les podría hacer con mucho gusto llegar las preguntas y respuestas que hemos tenido ahí con los ciudadanos y me entusiasma mucho la respuesta de la gente. Mucho la respuesta de la gente porque a nivel nacional, no nomás en el Distrito Federal, sino a nivel nacional hemos tenido una gran afluencia en nuestra página. Gracias. Senadora María del Pilar. ¿Cómo se aplicaría la nueva reforma? Bueno, es interesante la autonomía que adquiere este nuevo instituto. Va a ser un reto, evidentemente, unificar las legislaciones, coordinarse con todos los estados de República para tener una legislación equivalente, o bien que todos estemos en el mismo, orientados hacia el mismo objetivo, que es la transparencia a todos los niveles de gobierno, en el aspecto estatal, obviamente los municipios, y coordinarnos. Esa va a ser principalmente la coordinación a nivel nacional de las legislaciones locales. Ese es, desde mi punto de vista, un reto de este nuevo organismo autónomo. Gracias. Los problemas de acceso en la parte, cuando estuve en el sector salud, sí había acceso a la información pública, tenemos nuestra unidad de enlace. Ahí los temas eran principalmente sobre qué es la medicina genómica, los proyectos biotecnológicos a los que nos íbamos a encargar, y teníamos en la unidad de enlace, en el comité nos reuníamos con los directores de investigación, de enseñanza, justamente cuando venían las preguntas, porque la gente quería saber si iba a haber clonación humana o no iba a haber clonación humana.
si iba a haber experimentos con animales. Evidentemente, todas esas respuestas se les dieron a través de la unidad de enlace a los ciudadanos. Había muchas peticiones sobre los recursos públicos que estamos utilizando en la investigación y sobre la obra pública y cómo se gastaban los recursos del instituto. Mucha pregunta sobre obra pública, se repetían mucho sobre obra pública. Ese era uno de los problemas que teníamos. Una parte que es un reto para los nuevos consejeros es aplicar el principio de máxima transparencia. En caso de duda, la información se debe proporcionar. Esto es un reto, el que todos los estados de la República y a nivel federal apliquen el principio de máxima transparencia. Gracias. ¿Cuál debe ser las funciones del Consejo Consultivo? Bueno, un Consejo Consultivo como órgano asesor debe tener, evidentemente, personalidades y personas capacitadas en el tema. Debemos tener, como principal función es el asesoramiento a los consejeros sobre temas específicos de transparencia y acceso a la información. También debe ser principalmente es un órgano colegiado que funcione como consejero de los consejeros del IFAI. Perfecto, muchas gracias, maestro. El Senado de la República le agradece su participación, el haberse inscrito en este proceso y las opiniones y los comentarios que ha vertido en esta mesa. Muchas gracias. Pedimos a la Secretaría Técnica que sea tan amable de acompañarlos y desea quedarse, es usted bienvenido. Gracias. Me informan que ya está con nosotros el doctor Sergio Elías Gutiérrez Salazar. Le pediríamos que pase si es tan amable. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes, doctor Sergio Elías Gutiérrez Salazar. Bienvenido al Senado de la República. El formato de esta comparecencia, esta reunión de trabajo, consiste en que usted, el compareciente, tiene 5 minutos para presentar su programa de trabajo o para precisar las ideas que usted considere convenientes. Después de ello, los senadores de la República, si así lo consideran, podrán hacer alguna pregunta. Y además, de su lado izquierdo tenemos una urna de preguntas que ha hecho llegar la sociedad civil organizada. Le damos el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias, buenas tardes. Mi participación en esta convocatoria obedece a una larga carrera académica que empecé hace 40 años en la Escuela de Derecho de la UDEM de Monterrey, que he continuado. Después estuve en la UNAM, estuve en el Colegio de México. Soy maestro fundador de la Libre de Derecho de Monterrey. Fui profesor en Ciencias Políticas, pero al mismo tiempo ejercí cargos públicos en diversas dependencias. Alguna vez yo he dicho que trabajé en un palacio municipal, en un palacio estatal y en el Palacio Nacional. Estuve 6 años en el programa de reforma administrativa cuando el sexenio de José López Portillo, bajo la dirección del doctor Alejandro Carrillo Castro. Ahí tuve oportunidad de tener una dirección de asesoría de estados y municipios en materia de reforma administrativa, que hicimos una homologación más o menos extensa de constituciones y leyes orgánicas de los estados para homologar la composición administrativa de los estados de la República. No es mentira si les digo que en más de 25 estados hicimos leyes orgánicas en el sexenio, reformas constitucionales. Al final de eso trabajé en la propuesta de reforma constitucional para la reforma del 115, en la campaña del licenciado Miguel de la Madrid. Ahí tuve una participación importante que manejaba el licenciado Pichardo Pagasa. Alternativamente siempre estuve pendiente de la reforma electoral y me saltó la duda que cuando se publica el decreto de reforma electoral aparecen 3 derechos y nomás se reglamentó 1. Aparecen las cuestiones electorales, la regulación de los partidos políticos, pero no se reglamentó nunca el derecho a la información, ni tampoco se reglamentó una fracción del artículo 74 constitucional que sigue pendiente a mi juicio, que es la calificación del cumplimiento de objetivos contenidos en los programas. Mucho tiempo después se expide la ley de fiscalización, el 99,
Pero del 77 al 99 no pasó nada en fiscalización de objetivos contenidos en los programas. Me temo que no haya pasado mucho porque los legisladores federales decidieron ponerle a la Constitución que cuando hay observaciones respecto al cumplimiento de objetivos solo habrá recomendaciones. O sea, no hay sanción para el incumplimiento de objetivos. Si 3 derechos se plasmaron en el 77, uno tuvo un desarrollo muy amplio, el derecho electoral, no fue así en la materia de derecho a la información y tampoco lo fue hasta posteriormente la rendición de cuentas o la fiscalización, que parecía estar unidos. ¿Cuál fue la confusión? La confusión la provocó la Corte, porque hubo algunos amparos el 77 y la Corte insistía, uno de Burgoa contra la expropiación bancaria y la Corte le decía que no procedía porque no era un derecho al alcance de los gobernados, sino al alcance de los partidos, al haber sido incorporado en la Constitución. Posteriormente, gracias a la tarea del ministro Juventino B. Castro, una tesis muy ejemplar, publican un libro la Corte donde reconoce su equívoco anterior y dice que el derecho a la información es una garantía individual que exige a los poderes públicos otorgarle a los gobernados información en un caso muy lamentable de una mujer que pedía información de una malatención médica del Seguro Social y que la negaba derechos humanos. Curiosamente, Derechos Humanos le negaba la resolución a su queja, donde le decían que la habían atendido mal y la quería aportar a un juicio civil, y a partir de eso se abre el derecho a la información y se abre muy bien. Con ese libro que publicó la Corte yo me metí otra vez al tema de derecho a la información y convocamos un seminario en Nuevo León, trajimos una procuradora tejana que en Texas se maneja en la Procuraduría y ahí nos informó de cuáles eran las virtudes y una muy señalada era la virtud fundamental era que mejoraba mucho la administración pública. De ahí hicimos varios seminarios en el libre derecho y de alguna manera me introduje en este tema. Si me preguntaran por qué no aspiré antes a las otras 2 versiones de conformación de la comisión, porque fui funcionario federal 14 años, aquí estuve en Presidencia de la República, en Gobernación, en el ISSSTE, estuve en el Gobierno del Estado. La última incursión pública federal fue en Gobernación, que fui director del Centro de Desarrollo Municipal, que manejaba también asesoría a municipios. Hicimos un libro importante ahí sobre la gestión municipal. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque ahora es un concurso abierto, o es una promoción del Senado, gracias a la reforma constitucional, y creo que hay mucho por hacer. Me parece que esta es una oportunidad para hacer que un derecho constitucional se equipare en todo el país. Se ha desarrollado muy desigualmente, hay estados muy avanzados y estados muy rezagados, y creo que puedo aportar una visión local en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Senadora Arely y senadora Marcela, por favor. Bienvenido al Senado de la República. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta relacionada con los datos personales. Las personas morales tienen derecho a datos personales y los partidos políticos, los datos personales que tienen los partidos políticos se consideran como información en manos de particulares o como información pública. Por otro lado, los datos de particulares que tienen concesionarios se consideran como información pública. Y me gustaría saber qué opina usted acerca del precedente que ya se comentó aquí con anterioridad, acerca de los datos personales del presidente Mitterrand. ¿Del presidente qué, perdón? Mitterrand. Él no estaba. No estaba. Bueno, perfecto. Entonces, no. Estaba en otro. No. Entonces, Correcto. Me excuso de esa pregunta. Bueno. Senadora Marcela, las hacemos en bloque, doctor. Correcto, sí, señor. Senadora Marcela Torres. Muy buenas tardes y un gusto recibirlo aquí. Mi pregunta sería en el siguiente sentido. El artículo 6º constitucional establece que el organismo garante federal podrá ejercer facultad de atracción y de revisión cuando el asunto por su interés o trascendencia así lo amerite. Yo quisiera escuchar su opinión personal de cuáles deben de ser los elementos, ¿verdad?, objetivos para determinar el interés o trascendencia de un asunto
para su atracción. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahora sí, si nos hace el favor de tomar de la urna una de las preguntas, si nos hace el favor de leerla y luego sí ya puede contestar en el orden que usted lo desee. Gracias. La pregunta dice, ¿cómo distinguir las obligaciones de transparencia de los entes públicos respecto de otros sujetos obligados? Muy bien. La primera, voy a ir en el orden de la senadora Gómez primero. Yo estimo que los datos personales de los partidos políticos no son datos en posesión de particulares por la consideración específica de que los partidos políticos ahora están considerados como sujetos obligados a proporcionar información. No están ya considerados como particulares. Esto es que era una omisión que se planteó desde el principio y se ha planteado en diversos temas, si los partidos deben o no rendir cuentas, y ahora ya se aclaró con la reforma recientemente publicada. Entonces serían datos en manos de un ente de un sujeto obligado y no de un particular. Por otra parte, creo que podría prestarse a discriminaciones en cuestiones laborales, en cuestiones sociales, si se hicieran públicos los datos de los militantes. De los concesionarios, ahí sí que la figura de la concesión, que en México tiene una amplia tradición y una mala regulación, porque la doctrina, por mucho que le busquemos, no es muy clara, no es muy abundante, y me parece que aquí hay una omisión grave de los autores de derecho administrativo en cuanto a las obligaciones de los concesionarios respecto de los usuarios de las concesiones. Y lo estamos viviendo con muchos otros temas. Pero me parece que en ese caso sí es un particular, o sea, el concesionario no actúa como un ente público. Acaba de decretar la Corte una sentencia que dice que Telmex puede ser sujeto de amparo cuando le niega. Telmex es un concesionario que le negó un servicio telefónico a una comunidad y se ampararon, y afortunadamente la Corte declaró que procedente conforme a la reforma reciente del artículo 1 constitucional. Pero me parece que el concesionario sí es un particular, entonces debería proteger los datos personales de sus usuarios, por ejemplo, de sus clientes o de los que les presta servicios como concesionario del Estado. La facultad de atracción que me plantea la senadora Marcela tiene una larga, no es muy larga, o sea, nació curiosamente con el caso Colosio, en que la PGR atrajo la averiguación. La reforma se publica en enero y se atrae por primera vez en marzo. Entonces la PGR atrae una averiguación previa, que fue el primer caso, y le ha servido a la PGR para resolver problemas que parecerían rebasar la capacidad de policías o de ministerios públicos locales en asuntos de gravedad. Se cometen errores porque después alguien plantea por qué se atrajo si el delito es meramente local. O sea, no era un delito que pudiera considerarse de índole federal. Entonces se ejercieron la facultad de atracción porque no era directamente la posibilidad de atraer como un delito federal, sino cómo atraer un delito local al ámbito federal. Creo que se ha usado en materia judicial mal en algunos casos, porque al atraerse saca del conocimiento de las entidades locales el asunto y se pierde en asuntos más complejos de la PGR o del Poder Judicial Federal, y se rompe la relación entre el asunto que interesaba a una comunidad específica local con que se venga a nivel nacional. Pero creo que en materia de hecho de información va a ser relevante, como lo va a ser en este caso que está planteado en cuestiones electorales, de que el INE puede asumir la competencia completa en elecciones locales o parcial, que fue previsto en la reforma también recientemente publicada. Pues la facultad de atracción en alguna manera está minando la competencia estatal. Hay una disminución de los poderes estatales en favor de los poderes federales. Hay una minusvaluación, una tutela excesiva. Se les considera capite diminutio a los entes públicos locales, y como tú no puedes, yo te voy a hacer la tarea.
me parece que no es la mejor solución. Me parece que la mejor solución sería capacitar a los entes locales para que hubiera homogeneidad en el trabajo de los entes locales con los entes federales, porque si no, de esta manera vamos a estar provocando un centralismo administrativo y político que no es muy conveniente en un régimen federal y que además no es muy razonable la creciente atracción de facultades estatales. El artículo 73 constitucional es el más reformado en la Constitución mexicana y casi todas las reformas, las adiciones han sido en detrimento de estados. Yo escribí un artículo hace tiempo largo que dije que era vergonzoso que los legisladores hubieran aprobado desde el Congreso Federal la mutilación de los poderes de sus estados. O sea, se les ha mutilado poderes a los estados sistemáticamente en lugar de capacitarlos para que los ejerzan como correspondería mejor en un régimen federal. Esa es mi propuesta. Entonces, después me pregunta, ¿qué elementos objetivos tendría que haber? Pues objetivamente es muy difícil determinar qué asunto pudiera ser objeto de atracción por parte de un ente nacional respecto de los 32 entes locales de acceso a la información pública, pero tendría que tenerse mucho cuidado precisamente por eso, por la complejidad que implica dejar de sacar del conocimiento de entidades estatales. Yo leí para esta comparecencia, lo confieso, un trabajo muy importante del CIDE, donde viene la desigualdad que existe entre los entes locales en autonomía, en recursos, en salarios, en capacitación. Y luego, si uno se mete a la página esa, te das cuenta que hay estados. Nuevo León fue pionero en la materia y tiene un uso muy reducido, no llega a 100 asuntos locales. Y en cambio Jalisco llegan a 36,000 en 5 años. O sea, hay una disparidad que tendríamos que eliminar porque estamos tratando mal un derecho igual, constitucional, a diferentes comunidades del país. Y tuve la curiosidad de ver Oaxaca y Guerrero, y es un uso muy desigual del derecho, y en consecuencia me parece que podría hacerse mejor. La pregunta que saqué, ¿cómo distinguir la obligación de transparencia de los entes públicos respecto a los sujetos obligados? Me parece bastante sencillo si simplificamos. Los entes públicos están regulados por leyes muy específicas, la Ley Orgánica de la Administración Pública, los reglamentos interiores de las dependencias, las leyes específicas que regulan su competencia, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. O sea, el marco normativo de los entes públicos está muy claro, es muy conocido y está inclusive muy procesado. Ya hay muchos juicios contenciosos administrativos, ya hay muchas sentencias que se pueden acudir. Respecto a otros sujetos obligados, aquí es donde va a haber necesidad de echar mano de mucha astucia legislativa, sobre todo en qué de los sindicatos puede ser fiscalizado o abierto la información, en atención de que también los sindicatos por tratados internacionales tienen derecho a la autonomía y en consecuencia pudiera haber un conflicto de derechos entre el derecho de autonomía de los sindicatos, ahora obligados a abrir la información, pero lo que sí está muy claro es que están obligados en cuanto a los recursos públicos que reciban, o sea, no en su gestión interna. O sea, la distinción sería, unos se regulan por leyes administrativas específicas, ordenamientos muy claros, reglamentos administrativos, y otros serían por sus estructuras internas, pero solamente limitado a aquello que incida en los recursos públicos que reciban. Igual sería con personas físicas o morales que tienen que rendir cuentas y dar transparencia respecto de los recursos que reciban de la Federación. O sea, la diferencia me parece que sería esa. Creo que si tiene alguna otra pregunta, les haré. Muchas gracias, doctor Sergio Elías Gutiérrez Salazar. Muchas gracias por haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta y muchas gracias por los comentarios que ha vertido esta tarde aquí con nosotros. Le agradecemos su presencia, le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al doctor o si gusta quedarse es usted bienvenido. También le pedimos a la Secretaría Técnica si es tan amable de ir por el señor Víctor Samuel Peña Mancillas. Peña Mancillas. Mucha gente del norte, ¿no? Mucha gente del norte. Con esto terminamos en la mañana. Sí. Una hora nada más. ¿Sí?
Buenas tardes, doctor Víctor Samuel Peña Mancilla. Sea usted bienvenido al Senado de la República. Gracias. El formato usted ya lo conoce. Tendrá hasta 5 minutos para hacer una breve exposición de su plan de trabajo o de los conceptos que desee presentar. Al final de ellos, los senadores de la República, si así desean hacerlo, podrán hacer una serie de preguntas. También de su lado izquierdo encontrará una urna de la cual le pediremos en su momento que saque una de las preguntas que ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que al final podrá contestar en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido y tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, pues muy buenas tardes. Agradecer, por supuesto, la presencia de las senadoras y los senadores que están aquí. Me toca en suerte ser el último de la tarde antes de irnos a comer, entonces trataré de obviar los lugares comunes y de irme directamente a la parte que pudiera abonarle a esta situación de que estamos aquí presentes. Gracias también a quienes acompañan en la mesa de enfrente y quiero decirlo también a quienes están dándole seguimiento a este interesante ejercicio a través del canal del Congreso, porque mientras estamos aquí todos, digamos, tranquilitos en las redes sociales, allá afuera están haciendo esto todavía algo más interesante. Entonces, pues agradecerles, como les digo, esta oportunidad, ponerme a su disposición en la papelería que les hago llegar. Someto a la consideración de ustedes, de quienes tomen las decisiones, un perfil que hemos ido construyendo a lo largo de 10 años en el tema de transparencia, de acceso a la información y, digamos, los otros temas que están cerca de estos mismos, la participación ciudadana y demás. Y lo hemos hecho a través o con la fortuna, y en algunos casos hasta la casualidad, de hacerlo a través de 3 trincheras que son diferentes pero al mismo tiempo complementarias, algunas con mayor énfasis que en otras, pero esto me motiva al día de hoy y aprovechando este ejercicio y esta convocatoria abierta, poderlo someter a consideración. Por una parte, en la parte, digamos, profesional o digamos por decirlo así, de la burocracia relacionada con la transparencia, tuve la fortuna de ser de los integrantes fundadores del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, en un proceso incluso similar a pero llevado a cabo hace cerca de 7, 8 años, quizás un poquito más. Tuve la fortuna de ser considerado como consejero suplente, nunca entré en funciones, siendo en aquel entonces la persona más joven en ese ejercicio que llegó a una posición que fuera de consejero suplente. Me integré después de haber trabajado un par de años en la Universidad Autónoma de Coahuila, en lo que fue el diseño y el desarrollo de todo lo que tuvo que ver con la implementación de la ley estatal ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila. Me integré al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información en la dirección o en la unidad de vinculación y vigilancia. Ahí nuestra función era la de desarrollar la relación con los cerca de 200 sujetos obligados, que ya para entonces, hace, digamos, 8 o 9 años, ya se incluía a las universidades, a los organismos autónomos, a los partidos políticos y algunas otras digamos, entidades públicas que a nivel federal o en el nivel federal empiezan a ser apenas exploradas. He estado trabajando en el tema desde la academia. Soy doctor por la EGAP del Tecnológico de Monterrey, ahí tuve también la maestría y licenciado en Derecho por la Autónoma de Coahuila, y mi línea de investigación ha sido siempre este interés de por qué las organizaciones públicas encargadas del acceso a la información, teniendo normativamente todas las herramientas para poder hacerle frente, no sucede así. Es como si decimos en algunas otras ocasiones, como si del plato a la boca en este tema se fuera cayendo la sopa. Los legisladores se apuran y se preocupan y trabajan en hacer la normatividad más perfecta, por así decirlo, y al momento en el que se lleva a la práctica algo sucede. Y no es un tema, me parece, normativo, quizás ni siquiera es un tema reglamentario. Con esta preocupación hemos desarrollado un par de libros, uno de autoría única, otro de coordinación, algunos artículos publicados en revistas indexadas y arbitradas, y algunos otros, trabajos que tienen que ver con lo que es la divulgación. También dentro de digamos, la parte de la academia he podido ser invitado
por universidades extranjeras como la Universidad San Martín de Porres en Perú, o algunos organismos como el Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador, en donde ellos tienen un supremo poder del control social, en donde desarrollamos hace un par de años un proyecto sobre gobierno abierto, que era ese interés que estaba ahí. En la parte ciudadana, y esto de una manera más reciente, yo tengo año y medio radicando en Hermosillo, Sonora, soy de Coahuila, y ahí tuvimos la oportunidad de involucrarnos en un proceso ciudadano, que es también, me parece, algo que ofrezco como una experiencia que pudiera abonarle a esta construcción del nuevo órgano garante, que tiene que ver con la constitución de un órgano ciudadano en materia de transparencia, austeridad y buen gobierno, que es del gobierno de Sonora, y que tuvo la peculiaridad de llevar a cabo un proceso, digamos, abierto, transparente y plural, y que tuviera como consecuencia la de ofrecerle al gobernador una terna para que de ahí se seleccionara a lo que se le denomina en Sonora, digamos de manera coloquial, la Contraloría Ciudadana. Entonces, esto fue un proceso interesante porque si bien no es una experiencia de ONG totalmente alejado de lo que es el poder, sí implicó un trabajo que al menos fue enriquecedor en la manera personal, porque tuvimos que estar, digamos, en estas dos canchas entre la credibilidad que da una posición ciudadana y lo que significa el también estar cerca del poder y poderlo trabajar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, para no comerme más el tiempo, quedo, por supuesto, a sus órdenes y a su completa disposición. Gracias, muy amable, doctor. Senador Fernando Salazar. Gracias, presidente. Bienvenido, doctor Víctor Peña. Y atendiendo a la introducción que nos hacía respecto a que no necesariamente el problema está en un asunto normativo, legal, sino reglamentario, me vienen a la mente procesos como, por ejemplo, el estado de Coahuila, que tuvimos el primer, si no me equivoco, el primer organismo autónomo en los gobiernos locales, y muchas veces esto no ha sido en Coahuila y en otros estados una ventaja, una garantía de lo que se mencionaba, ¿no? De lo que expresabas. En este sentido, me gustaría escuchar y conocer tu opinión respecto al funcionamiento que han tenido los órganos de transparencia y en los estados del país al día de hoy, y cuál debe de ser el contenido de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que estamos por realizar. Muchas gracias. La senadora Arely Gómez, por favor. Pues bienvenido aquí al Senado de la República, Víctor Samuel Peña, doctor en Políticas Públicas. Me llama la atención y me gustaría si podría profundizar un poco más en el desarrollo de su trabajo el tema presupuestal, donde usted ahí señala que sería un establecimiento de preferencia en el orden constitucional, creo que ahí es donde tendría que estar en dado caso, de un presupuesto mínimo anual correlativo al que esté por ejercer la Federación. Este tema ha sido muy discutido y de hecho se ha tratado de implementar dentro del Poder Judicial que tengan un presupuesto mínimo anual correlativo. ¿Cómo manejaría usted esto y qué parámetros utilizaría para poder fijar este presupuesto? ¿Ha hecho usted algún estudio o tiene datos a nivel internacional de órganos garantes que tengan este estudio, o en el Poder Judicial de ahí tomó esto? Pero es un tema interesante que me gustaría si podría profundizarnos un poco más. Bien, sigo yo para hacerle una pregunta aquí al doctor. A la orden. Bueno, me parece muy bien que en su documento plantea impulsar un fuerte movimiento cultural relacionado con el tema de la transparencia, el acceso a la información, y que se comprometa que su labor será dentro del país, que no va a estar viajando. Yo creo que es una buena señal, a ver si la hacemos llegar a todos los demás contendientes. Sin embargo, hay un tema que gustaría que pudiera desarrollar un poco más. Sí. Cuando hace su evaluación de lo que ha sido el desempeño de los órganos garantes en los estados, y señala que no se puede medir a todos con la misma vara, porque parte de la riqueza de nuestro federalismo es su diversidad. Y efectivamente, la diversidad en apego estricto al cumplimiento y la vigencia de la ley. Y señala que la vulnerabilidad institucional
pues se puede entender fundamentalmente por limitaciones en el desarrollo de las instituciones públicas. Y para ello propone usted algunas medidas que creo que ya están contenidas en la ley. Por ejemplo, que en el nombramiento de los nuevos comisionados no se excluya a aquellos que recientemente desempeñaron algún cargo en la administración pública, pues eso no hay ninguna restricción en el tema. Que esté conformada por 5 o 7 personas, ya la reforma dice que son 7 personas. Lo de la comisión, lo de la reelección como consejero o comisionado, pues es un asunto que no está ni prohibido ni permitido en la ley. Que no exista diferencia en la compensación económica, así está establecido en todas las normas, y que, aunque señala que por algunos años no se permite la inclusión de los comisionados a consejeros. Bueno, dentro de todos estos, a mí me llama la atención 2 temas. Uno, en los factores que inciden en la permanencia de los integrantes del Consejo General, y usted habla de la posibilidad de integrar una figura externa consultiva, cuando en la reforma establecimos la creación de un Consejo Consultivo del Instituto. ¿Cuál sería el complemento entre estas dos, o cuál debería en todo caso ser la función del Consejo Consultivo? Y en segundo lugar, también vinculado con el tema presupuestal, como señala la senadora Arely Gómez, ¿cómo entender esta diversificación de fuentes de ingreso con recursos estatales y federales, cuando lo que está establecido con plena claridad y es parte del fortalecimiento de la autonomía de los órganos garantes, tanto el federal como los locales, es que tengan su autonomía presupuestal, pero claramente delimitado el ámbito de la aportación? Ahora sí que a los órganos de los tantos serán recursos estatales y recursos presupuestales federales al EFAI. Por sus respuestas, muchas gracias. Le pediríamos de favor que tomara una de las preguntas que han hecho llegar las organizaciones civiles, le diera lectura y proceda a dar, por favor, respuesta a los cuestionamientos que usted le han formulado. La pregunta es la 37, dice que es un archivo administrativo actualizado. ¿Cuáles son algunos de los problemas de los archivos administrativos? Y bueno, pues agradezco por supuesto la pregunta, y definitivamente pues sí algunas apreciaciones y algunos matices tendría que introducir, por cuestiones también de tiempo nos fuimos un poquito así atropellados, pero bueno, sobre la pregunta del senador sobre el funcionamiento de los órganos de los estados. Desde hace tiempo que ha sido, digamos, objeto de estudio, desde la parte académica, lo que yo observo, digamos, mi lectura, tiene que ver con que el problema se encuentra precisamente en la conformación de los perfiles que están ahí adentro de las personas. En algunos estados se ha experimentado la presentación de un examen de conocimiento, las entrevistas, se califica, digamos, de 0 a 100 el conocimiento sobre una ley en particular, y al final todo el mundo queda, digamos, insatisfecho porque hubo quienes pensaron que debían de estar ahí solamente los mejor calificados en cada uno de los aspectos. Me parece que y ustedes como tomadores de decisión seguramente lo tendrán ya visto, el gran reto es que no nada más es el perfil en lo individual, sino el conjunto de en este caso, los 7 perfiles, y cómo se van a ir complementando, que no sea después una lucha de egos, porque todos fuimos los mejor calificados, lo que esto genere problemas de gobernabilidad al interior de la organización. En los estados, desde hace mucho, los problemas, yo ahí difiero incluso de algunos diagnósticos. Para mí el primer problema que tuvieron los estados no fue que el gobernador o que los gobernadores quisieran meter mano, fue que los consejeros o los comisionados querían salir en la fotografía, y entonces aquello se volvió una lucha de poderes, se desquebrajan los organismos, y entonces sí, en algunos casos, no en todos, pidieron ayuda de los estados, y entonces pues el estado, algunos estados habrán metido la mano, ¿no? Y me parece que entonces aquí el gran reto tiene que ver con eso. Cuando se hablaba incluso, por ejemplo, y esto en los estados se ha tenido mucho, se decía es que los organismos de transparencia no funcionan porque no tienen dientes. Bueno, se les dotaba de dientes y luego no tenían hambre, ¿no? Entonces, y ese era un problema, y eso creo que es algo que también se puede vivir aquí. Es el perfil de las personas y el conjunto
lo que puede hacer ese funcionamiento, más allá de la parte normativa un poco, digamos, y lo se comentaba ya aquí en esta mesa, lo que tiene que ver con la capacitación de las personas, el desarrollo desde una perspectiva de política pública de ya nos dieron la norma, ¿cómo la vamos a llevar a la práctica, no? Un poco sobre lo que nos comenta la pregunta de la senadora Gómez, sobre el tema presupuestal. Bueno, quiero decir que estas grandes líneas, incluso yo lo manejo así, no como un programa de trabajo, sino como a grandes brochazos, porque precisamente entiendo yo que un programa de trabajo es un trabajo colaborativo que en dado momento pues tendría que darse, digamos, en acuerdo con las demás personas que se pudieran hacer, y yo mis líneas de preocupación o digamos mis apuntes se van precisamente hacia el fortalecimiento no de este nuevo órgano o de este nuevo IFAI, sino precisamente de que no perdamos de vista que tenemos en los estados organizaciones que requieren, si bien no de una homologación total, sí de que no perdamos de vista cuál es dentro del conocimiento que ellos nos han dado, estos laboratorios que hemos tenido, que es aprovechable y que puede fortalecer lo que está sucediendo en los estados. Porque esta facultad de atracción que tiene el nuevo órgano, me parece, resuelve nada más una parte de la ecuación. Es decir, los de los estados por alguna razón se ven rebasados y entonces ya vendrá el nuevo órgano garante y les quita, digamos, esta situación y ya se resolverá acá en la capital. Pero perdemos, y esta es una inquietud que yo he manifestado en algunos espacios y lo hago aquí, perdemos la oportunidad de que sean en las entidades y luego en los municipios en donde esta mecánica se esté dando, porque finalmente es muy diferente, los estados son muy diferentes y cada estado tiene su propia realidad. Esto, por supuesto, sin que nos vayamos pensando en que cada uno es totalmente diferente, etcétera. Hay una nueva normatividad. Sobre la parte presupuestal, cuando en tema de diseño de organismos constitucionales autónomos hay algunas propuestas desarrolladas que dicen que incluso una forma en la cual puede hacer efectiva la autonomía presupuestal, más allá de nada más enunciarla, es gancharla en términos porcentuales a nivel constitucional con respecto a algún otro presupuesto. Es decir, por poner un ejemplo, que el organismo autónomo en materia de transparencia no ejerza menos del, por decirlo así, el 1% con respecto al Ejecutivo. Y eso ya le da una seguridad a los órganos de transparencia de poder, digamos, saber que nunca los van a reducir, que también nada más es una parte de la ecuación, porque en muchos organismos estatales primero peleaban tener dinero y ya cuando tenían dinero, pues ya no sabían qué hacer con él, ¿no? Y entonces empezaban a gastarlo en otras cosas. Otra forma es, y de hecho esto no es nuevo, la Comaip desde hace mucho tiempo, algunas personas dentro de la Comaip lo han estado buscando, que exista alguna rama presupuestal para que los estados lo puedan tener. Esto entiendo no ha podido cuajar y digamos, pero podría explorarse. Sobre alguna referencia internacional, esta es la parte interesante de los estudios comparados. En muchos lugares en donde, digamos, en muchos regímenes federales no hay órganos estatales de transparencia. Lo que hay son más bien universidades, por ejemplo, que están interesados y lo ven como una herramienta y ellos se convierten en los promotores de el ejercicio de la cultura, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por la parte presupuestal no podría ofrecerle, digamos, datos ahí específicos. Mi evaluación sobre los órganos garantes en los estados es que la regla general es que han sido vulnerados a lo largo de estos años en su desempeño. Y aquí encontramos otra vez, en lo que he insistido, hay una diferencia enorme entre lo que la ley dicen pueden hacer y lo que finalmente siguen haciendo. La lista que yo estoy aquí proponiendo no es, de hecho, para el nuevo órgano garante, es pensando en que una de las aportaciones pudiera ser, por una parte, el insistir en el tema cultural, educativo y en investigación, digamos, una gran línea de trabajo que yo estaría más que dispuesto a apoyarla, pero la otra es insistir en, no nos olvidemos, en los estados. A lo mejor aquí ya hay muchas situaciones que están resueltas y en los estados no. A eso, estas líneas van enfocadas a lo que hay en los estados, con pleno respeto a las realidades particulares en cada uno de los estados,
pero también identificando que hay ciertas similitudes y que aquí podemos trabajar en temas de incentivos, de filtros y demás, que es digamos, el diseño normativo que se pudiera tener en estas organizaciones, creo que esto pudiera avanzarse, pudiera empujarse en la agenda local, en la agenda estatal, para precisamente evitar que haya unos muy fuertes, ¿no? Y haya otros no tan fuertes, y hay algunos que con poco hacen mucho y hay unos que con mucho nada más se dan publicidad, ¿no? Sobre digamos, a grandes rasgos esa es la impresión. Un archivo administrativo actualizado, ¿cuáles son algunos de los problemas de los archivos administrativos? Bueno, el tema de los archivos es relacionado con la transparencia, el patito feo, si me permiten ponerlo así. Los archivos se mantienen siempre al margen. En algunos estados, Coahuila, por ejemplo, fue de las pocas entidades que en el paquete legislativo de la transparencia iba el tema documental, pero después por movimientos de documentalistas dentro del estado se sacó. Morelos, me parece, fue el otro estado. Y en este sentido, el gran problema, yo te digo, bueno, que es un archivo actualizado, el gran problema es que los archivos se han convertido en el lugar al que mandan, al que nadie quiere en la organización, ¿no? Si lo quieres castigar, lo mandas al archivo. ¿Qué se requiere esto? Por supuesto, se requiere valorar la función del archivista. El Archivo General de la Nación tiene cursos y es el gran promotor en las entidades federativas, pero es en los estados otra vez en donde el archivo y el archivista es el que se ve rezagado y es el castigado y es el que te vas ahí con los documentos viejos que nadie quiere, ¿no? El caso de los archivos administrativos, ahí en materia de archivonomía hay tres grandes grupos de archivos. Una es el archivo de trámite, una es el archivo de concentración y el otro es el archivo histórico. El archivo de trámite es aquel, digamos, que tenemos en el cajón que está funcionando. Para tenerlo actualizado, que pudiera ser que esta pregunta se refiera a esto, pues bastará tener por fondos, que es en la forma en la cual se organiza, bien estructurado internamente. Para esto se requiere capacitación y se requiere presupuesto que se ejerza en esta materia. Si no se refiere a este archivo administrativo, sino al de concentración, es aquel, y dependerá de en qué estado nos encontremos, el que está entre 5, 10 y a veces hasta 15 años, que debe de guardarse porque ahí puede haber algún asunto o que no se haya concluido o que pueda ser susceptible de ser revisado, ¿no? Y ese estará actualizado en la medida en la cual esté completa, en la cual se tengan los registros, se tengan, digamos, los documentos en donde se enlista todo esto y pues es la única manera, ¿no? Yo creo que capacitación y ponerlo como el corazón del acceso a la información, porque muchos andamos preocupados que si a través del Internet y no nos damos cuenta de que la estrategia más sencilla es que sencillamente el papel nunca estuvo o si estuvo nunca nadie supo dónde quedó, ¿no? Y entonces con esto yo cerraría quedando a su disposición y bueno, pues me parece que dentro de los tiempos para que podamos irnos todos a comer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Samuel Peña. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en este procedimiento y le agradece también los comentarios que ha vertido en esta mesa. Muchas gracias a todos, buenas tardes y nos vemos en un rato. Vamos a tomar un receso para comer y a las 4 de la tarde reanudamos las comparecencias. Muchas gracias. Ante las comisiones dictaminadoras, se llevó a cabo la comparecencia de los primeros 12 aspirantes de 158 interesados a ocupar alguno de los 7 cargos del comisionado del órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, lo cual se establece en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los aspirantes realizaron una exposición libre ante las legisladoras y los legisladores integrantes de estas comisiones dictaminadoras, donde esta exposición se refería a la propuesta para formar parte de este organismo constitucional al que se pretende integrar, pero también respondieron cuestionamientos de los legisladores integrantes de estas comisiones unidas del Senado de la República y dieron respuesta a una pregunta ciudadana, la cual fue escogida al azar. La información, hay que destacarlo, será analizada por los legisladores, así como por un comité, el cual está integrado por académicos, por especialistas y por involucrados en esta materia, el cual fue invitado por estas comisiones unidas con el fin de que emitan una opinión y contribuya en el proceso de dictamen, para contar de igual manera con un respaldo
técnico, profesional y especializado. Le comentaba, son los primeros 12 aspirantes, aún quedan 10, los cuales están programados para este día y estarán compareciendo ante los integrantes de estas comisiones unidas. Por ello, yo le invito a que esté al pendiente de la programación del canal del Congreso y le pueda dar seguimiento. Por mi parte ha sido todo. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.